También la finalidad de la dosis y de nosotros asistir regularmente a estas enseñanzas es que cada ser humano, compañero, cada uno de nosotros vaya tratando de irse liberando de las diferentes leyes que nos rigen a cada uno de nosotros. Hay que comprender a la luz de las enseñanzas del maestro Samael que nosotros estamos regidos por 48 leyes mecánicas. Aquí hemos hablado de la ley del karma, aquí hemos hablado de la ley de la evolución y evolución, aquí hemos hablado de la ley de la recurrencia, la ley del retorno, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar de lo que se llama la ley del péndulo, que es, como le decía, una de las 48 leyes que rige al ser humano de una forma inconsciente y mecánica, pero que muchas veces es tanta la inconsciencia de nosotros. Ahora, la inconsciencia, ¿por qué? Hombre, sencillamente porque nosotros andamos identificados con todas las cosas materiales. Como dicen por ahí dentro de la sabiduría antigua, estamos en estos momentos atados a la dura roca de la materia. O sea, nosotros hemos hecho de la materia una ilusión y creemos de que las cosas materiales son la realidad. Creemos de que este cuerpo físico es la realidad de nosotros, pero nosotros tenemos un alma que hay que comprobarla y hay que verificarla. Y así nosotros creemos de que todas las cosas que nos rodean son reales, pero podríamos decir, compañeros, de que en primer lugar las cosas que nos rodean son pasajeras y aunque suene un poco duro, son ilusorias realmente ya. Entonces, dentro de esto es tanta la inconsciencia de nosotros que podríamos afirmar el ser humano ni siquiera sospecha que está condicionado o está bajo la influencia de todas estas leyes, incluyendo lo que es la ley del péndulo, que en sí influye en cada uno de nosotros, pero que más que todo influye es en la parte psicológica. Ahora, al influir la ley del péndulo en la parte psicológica en cada uno de nosotros, es razón por la cual nos lleva siempre a tener una serie de contradicciones. Es decir, nosotros siempre estamos dentro de una serie de contradicciones. Hoy queremos una cosa, mañana queremos otra. Hoy nos gusta una mujer, nos casamos con ella, creemos que es la mujer de nuestros sueños, pero mañana aparece otra mujer, nos ilusionamos con ella, dejamos a nuestra esposa. Hoy conseguimos un empleo, pero ya mañana no nos gusta y después conseguimos otro empleo. Es decir, en nosotros en sí, compañeros, no hay lo que se llama una continuidad de propósito. Y por no haber esa continuidad de propósito, por eso es que nosotros vemos que hay veces, en el transcurso de la existencia, muchas veces nosotros fracasamos en muchas circunstancias de la vida. Entonces, realmente nosotros, como te decía, por estar bajo la influencia de la ley del péndulo, que precisamente, o sea, se llama péndulo porque, o sea, el maestro Samael, para entregar estas enseñanzas, ya que realmente él es el que las entrega, compara la ley del péndulo, o sea, siempre así como el dibujito que está arriba, y compara como el péndulo de un reloj que siempre está moviéndose de un lugar a otro. Es decir, la ley del péndulo, como una de las 48 leyes, siempre nos está llevando de un extremo a otro. Y dentro de esto hay que comprender de que así como hay una contradicción en nosotros en las diferentes actividades de la vida, podríamos decir de que también dentro de nosotros hay dos fuerzas que siempre, o sea, nos llevan de un lado a otro. Es decir, hemos explicado de que la ley del péndulo influye más que todo en nuestro aspecto psicológico. Y hemos dicho que razón por la cual siempre estamos en una contrariedad, en unas contradicciones en la vida. Hay que comprender, compañeros, que dentro de nosotros existen dos fuerzas. Existe una fuerza, podríamos decir, y siempre son opuestas. Existe una fuerza que siempre hace el esfuerzo, valga la redundancia, de integrarnos con la divinidad, y es lo que se llama conciencia. Todos la tenemos, porque si no la tuviéramos no estuviésemos aquí sentados, compañeros. Si no tuviésemos esa conciencia, no nos empujaría a la búsqueda de una sabiduría, de un conocimiento. Entonces, siempre esa fuerza, podemos decir, llamada conciencia, que bien sabemos aquellos que venimos regularmente a las enseñanzas, constituye el 3% de nuestra alma. O sea, cada uno de nosotros tiene un 3% de esencia libre, y hay que entender de que la finalidad, vuelvo y te repito, es llegar a aumentar ese porcentaje de conciencia. El problema es que nosotros venimos con un 3%, pero muchas veces, o sea, es tanta la inconsciencia de la humanidad, de los seres humanos, que muchas veces ese 3% incluso se va apagando.
y podemos terminar con un 2%, podemos terminar con un 1% al final de la existencia. Entonces, la conciencia, podríamos decir, es esa fuerza que siempre trata de integrarnos a la divinidad, es decir, siempre trata, nos lleva, nos empuja hacia la búsqueda de una sabiduría, nos empuja a que vengamos al centro de él, nos empuja a que practiquemos las claves para salir en cuerpo astral, etcétera, etcétera. Pero siempre hay una fuerza que se opone a esa conciencia. Y podríamos decir de que esa fuerza es la que hace todos los esfuerzos para siempre mantenernos lejos de la divinidad. Y eso está en la Biblia, compañeros. Las Sagradas Escrituras afirman en una forma alegórica y hablan siempre de David y Goliat. Y afirman de que David, siendo de pequeña estatura, venció a lo que se llama el Goliat. Y comprendiendo de que el Goliat, como lo simboliza la Biblia, era un deforme, es decir, tenía si no estoy mal, 6 dedos en sus manos, era como especie de un monstruo, pero nadie podía con el Goliat, hasta que David se enfrentó a ese Goliat y con una piedra, como dice la Sagrada Escritura, derribó a Goliat. Es decir, vuelvo y te repito, en una forma simbólica podríamos decir que dentro de nosotros esa conciencia, podríamos afirmar de que es la representación de ese David. Y el Goliat, que son nuestros defectos que siempre nos empujan hacia la maldad, hacia el error, hacia la violación de las leyes, etcétera, etcétera. Entonces, mientras estemos nosotros, compañeros, dentro de ese dilema, mientras nosotros realmente se nos estén manifestando, que siempre se nos manifiestan esas dos fuerzas en una forma diametralmente opuesta, entonces siempre nosotros vamos a estar dentro de un dilema, dentro de una confusión, y siempre estaremos sometidos bajo la influencia de la ley del péndulo. Ahora, hay que comprender, compañeros, de que todo es pasajero en la vida. Y hay que comprender de que todas las cosas pasan. Y por eso el maestro Samael, él tenía la filosofía de que todo pasa. Incluso él, podríamos decir, desde niño traía esa filosofía de que todo pasa. O sea, nada es eterna existencia. Y yo creo que les conté una vez, si mal no recuerdo, de que incluso el maestro Samael, o sea, cuando era un niño, porque si era así, o el cuerpo físico, para hablar más claro, que era Víctor Manuel Gómez, y era un niño y era bastante inquieto, y era tremendo, y era travieso, etcétera, ya, y él le tocó un padre bastante rudo, que lo trataba un poco, o sea, como en los tiempos de antes, pero él, por ejemplo, él una vez cogieron y el papá como cogió le pegó, lo encerró, etcétera, y le pegó a un hermano que él tenía, pero él siempre decía, todo pasa. Todo pasa. Y después que acogieron y le pegaron al hermano y a él se fue, porque el hermano estaba llorando, el segundo del hermano le decía, mi hermanito, ya te pegaron y ya eso pasó. Pero en eso entró el papá y se lo oyó así que le estaba diciendo, sí, que todo pasa, y le da otra su limpa, otra limpia, y otra vez el hermanito ya se fue el papá, ya no dieron otra limpia, ya eso pasó, no te preocupes. O sea, todo pasa en la vida es lo que nosotros deberíamos llegar a comprender. Las Sagradas Escrituras, que es el libro sagrado de los gnósticos, el Eclesiastés, afirma claramente, para todas las cosas hay razón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, desde un punto de vista psicológico hay que entenderlo, claro está, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, es decir, todo tiene su tiempo en la vida. Hay tiempo de ganar, hay tiempo de perder, etcétera, etcétera. Si nosotros, compañeros, llegáramos a comprender estos pasajes de la Biblia, yo estoy seguro de que nosotros empezáramos automáticamente a comprender también de que hay una ley llamada el péndulo y que es la que nos mueve siempre de un extremo a otro. Ahora, la vida, compañeros, podríamos decir de que es una escuela y en donde se aprende a las buenas o a las malas. Y todos de las circunstancias de la vida, nosotros todos debemos aprender. Ahora, todos estamos sometidos bajo la ley del péndulo. Y hay que entender y hay que comprender, y sobre todo los cabalistas lo saben, de que cuando hay 13 personas reunidas, departiendo dentro de una celebración, ojo, mañana que de pronto estén dentro de una reunión, estén dentro de una reunión, cuenten la gente para ver. Si están dentro de ese de frenesí, de alegría, que feliz año, caño nuevo, caño viejo, etc.,
y hay 13, mejor vete por un ladito, porque bien se saben los cabalistas, y no es mentira, ellos bien saben de que cuando hay 13 personas reunidas, lo que pasa es que el 13 en la cábala significa nacimiento y muerte. Ese es el simbolismo del número 13. Entonces, cuando hay 13 personas departiendo dentro de una celebración, dentro de un frenesí de alegría, normalmente, porque es que todo está regido por el péndulo. Así como hay un frenesí de alegría, automáticamente el péndulo, podemos decir, se precipita para el otro lado, y ese momento de alegría tan grande se puede convertir en un momento de tristeza, de dolor, de sufrimiento, y normalmente cuando hay 13 personas reunidas, normalmente bien se sabe de que una de las 13 puede fallecer. Ojo mañana, ¿no? Pero está mejor ya. Sí, una de las 13 puede ya. El maestro, lo que pasa es que las enseñanzas son perfectas y el maestro Samael entrega muchas anécdotas. Él cuenta, por ejemplo, de que una vez no recuerdo ahora mismo si era para estas épocas, bueno, había una celebración y estaban reunidos ya, departiendo. Pero había un discípulo preparado del maestro Samael que cuando estaba la reunión, que empezó un brindis, cuando iba a empezar el brindis, él empezó a contar y habían 13 personas reunidas. Entonces, como está dentro de la gnosis, y bien se sabe de que cuando hay, vuelvo y te repito, 13 personas reunidas, departiendo, alguno de los 13 puede morir. Entonces, ese discípulo lo que hizo fue que se salió de la reunión, cuenta el maestro Samael, y no participó del brindis. Después que pasó todo, entonces él le dijo al maestro Samael: oye maestro, yo anoche me salí de la reunión porque es que yo conté que habían 13 personas reunidas, y bien se sabe de que a través de la cábala, cuando hay 13 personas, uno de los 13 va a morir. Pues, perdone, por eso me salí. Y el maestro Samael le dijo: sí, mijo, tú estás en lo correcto ya, y el que iba a morir eras tú, pero como has hecho una gran labor en la dosis, entonces te han perdonado la vida. ¿Ves? Y uno, sinceramente, ya, y así, cualquiera podría comprobar estas cosas ya. Ahora, la ley del péndulo nos rige a todos nosotros, compañeros, a todos. Pero hay un tipo de personas, podríamos decir, o sea, hay unas personas que normalmente son las del signo de Géminis. Lo que pasa es que Géminis son dos gemelos, y Géminis siempre, podemos decir, o sea, está dentro de la dualidad. El geminiano, o sea, vuelvo y te repito, a todas las personas nos puede regir, nos rige la ley del péndulo, pero normalmente al geminiano, lo que pasa es que el Géminis siempre está dentro de una contrariedad. O sea, el Géminis, por ejemplo, como amigo, perfecto, y da todo por ese amigo, pero de la noche a la mañana se puede voltear. Y de la noche a la mañana, así como es gran amigo, puede convertirse en un gran enemigo de esa persona. El geminiano hoy, por ejemplo, está alegre, contento, riéndose, y pasa cualquier cosita. Lo he dicho, pero lo digo porque he convivido con varios genios, y de pronto se le voltea el genio y de pronto se le voltea el genio y se convierte en una persona iracunda, colérica, etc. O sea, siempre, vuelvo y te repito, no es que solo genios solamente, pero normalmente las personas que están bajo ese signo siempre tienen la tendencia marcada a estar sometidos un poco más por la ley del péndulo. O sea, siempre están dentro de esa contrariedad, siempre están yéndose de un extremo, o sea, muchas veces son extremistas ya, y hay que comprender de que los extremos no indican estado de conciencia. Entonces, dentro de la vida, como te decía, nosotros, por ejemplo, hay que comprender de que la ley del péndulo nos lleva de la risa al llanto. Vea, dentro de los dichos, dentro del albur popular, y bien se sabe, cuando una persona se está riendo mucho, hay un dicho de que vas a llorar. Son esas personas que se ríen demasiado, que todo es risa. Y lo digo porque tengo un familiar así también. Entonces, normalmente cuando las personas se ríen demasiado, así como se ríen, así también lloran. Pero o sea, es sencillamente, si la gente comprendiera la gnosis, practicara las enseñanzas gnósticas, comprendieran sencillamente de que estamos sometidos por la ley del péndulo. Si nosotros comprendemos esta conferencia, no caeríamos dentro de los opuestos de la amistad y la enemistad. Ahora, si nosotros comprendiéramos de que todos estamos sometidos por la ley del péndulo, o sea, comprendiéramos a las demás personas
Porque es que hay que ver de que hay veces uno, por ejemplo, de pronto hoy en día somos amigos, pero de la noche a la mañana podemos ser enemigos a muertes. Yo conozco un familiar vive cerca de la casa. Esa mujer, cuando ella es esposa de un primo, pero ella cuando se mudó al barrio, ella, o sea, como que no le cayó bien a la vecina. Y ellos durante 20 años aproximadamente ellos fueron enemigos, no tanto a muerte, pero sí a veces se lanzaban sus palabras así de patio a patio y no se gustaban. Pero es el péndulo, lo que quiero decir, es la ley maravillosa que la desconocemos. Hoy en día son grandes amigos. O sea, de la noche a la mañana, no sé qué fue lo que pasó, pero ya hoy en día se hablan tranquilos, se hacen favores. Entonces, pasamos muchas veces de la amistad a la enemistad ya. Y cualquiera de nosotros nos pasa eso. A cualquiera de nosotros ya. Y así como pasamos de la amistad a la enemistad, por ejemplo, el concepto bueno o malo, también es producto de la ley del péndulo. Muchos actos buenos en la vida son porque sencillamente estamos marcados por un extremo del péndulo. Y muchos actos malos, podemos decir, de la vida es sencillamente porque estamos marcados por el otro extremo del péndulo. Vemos, por ejemplo, lo que es el nacimiento, la muerte, también, compañero, hace parte de lo que es el péndulo. ¿Por qué? Hombre, todo lo que nace debe morir. Si nosotros llegásemos a comprender estas enseñanzas, no sufriríamos por la muerte de un ser querido. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando posiblemente nace alguien dentro del círculo familiar? Nos alegramos, pero uno no sabe qué va a pasar. Siempre se ha dicho que uno desconoce el destino y cualquier ser humano que nace debe morir. O sea, nacimiento y muerte son dos extremos, podríamos decir, de una misma cosa que se llama vida. Y dentro de eso uno podría afirmar, compañero, de que incluso cuando se muere una persona, entonces hacemos todo lo contrario a cuando nace. Nos entristecemos, vivimos con ese recuerdo. Hoy precisamente hace un año que murió un familiar. Un familiar hace un año y precisamente. Pero ayer, hace un año que, o sea, él muere hoy, murió hoy, y ayer había nacido la nieta de él. O sea que podríamos decir en esa misma casa, y con ese ejemplo se ve claramente lo que es el nacimiento y la muerte. Estaban, por ejemplo, ayer, por decir algo, hace un año, estaban contentos un poquito, el señor estaba enfermo, un poco contento porque había nacido la niñita en esa casa, pero ya entonces al día siguiente estaban un poco tristes porque sencillamente se había muerto el señor, ya, la persona de la casa. Y así, o sea, todos los extremos del péndulo. Uno, por ejemplo, a veces ve, como te decía, dentro, hablando otra vez un poco de la alegría, dentro de esos de frenes y de alegría que carga la gente, que realmente hacen parte de lo que es el péndulo, pero así igual como se da, o sea, la alegría, muchas veces se da la tristeza, como se da el llanto, se da el dolor, ya. O sea, pero como uno sabe qué va a pasar, o sea, uno está sometido a muchas leyes, como uno realmente está inconsciente, no practicamos el autoconocimiento, entonces ¿qué pasa? De que nosotros nos identificamos con las diferentes circunstancias de la vida, y la identificación nos lleva sencillamente a producir lo que se llama un dolor, y el dolor nos lleva sencillamente a producir lo que se llama sufrimiento. O sea, nosotros sufrimos porque somos producto porque estamos sometidos bajo estas leyes y nos identificamos con los diferentes eventos de la vida. Vean, hablando de esto, por ejemplo, hay que día también por la casa se casó una muchacha y fue la mejor fiesta. O sea, dicen que fue la mejor fiesta del barrio. Se casó, un matrimonio, y eso bueno, ellos tienen su picón, y eso contrataron una cantidad de mesas, me contaron, igual yo estaba en Cartagena ese día, pero todo eso fue la fiesta y se casó la muchacha. Se casó con un policía de paso, de pronto lo conocí. Entonces ella se casó, pero a los 20 días el muchacho murió en un accidente. A los 20 días, como que por ahí, por heredera, etcétera, no sé qué fue lo que pasó, pero murió en un accidente. De morir.
Entonces lo que te quiere decir es que, entonces lo que te quiere decir es que pasa uno de un extremo a otro, pero todo está regido por la ley del péndulo. Es lo que hay que comprender ya con esta conferencia. Entonces, así nosotros, y el problema, o sea, como se dice, el problema sencillamente es psicológico ya. El mismo, por ejemplo, la ganancia, la pérdida, todo eso es por el péndulo. Uno hay veces ya, o sea, uno debe estar continuo, pero si uno en la vida, hombre, hay momentos que nos toca perder. Vea, uno que está de pronto en el mundo del comercio, uno que se mueve mucho dentro de la parte comercial, el comerciante sinceramente si cree, o sea, se acostumbra solamente a ganar, no sirve para comerciante. El comerciante tiene que estar preparado, para hablar más claro, tiene que estar preparado uno para ganar y para perder, o sea, tiene que uno estar preparado para cualquier circunstancia de la vida. Si realmente estamos preparados y comprenderemos esto, ¿qué pasa? De que cuando realmente ganemos, no es algo que nos va sencillamente a emocionar, y cuando de pronto perdamos, no es algo de pronto que nos va a entristecer ni vamos a vivir con ese sufrimiento. Yo manejo, o sea, me he desenvuelto un poco en el comercio y así como he ganado, he perdido. Así como he ganado, he perdido, y muchas veces. Y muchas de esos ejemplos se los he contado a ustedes aquí, los que vienen regularmente ya. Y una de las últimas veces que perdí, lo que pasa es que, o sea, ¿qué día me plantearon un negocio? Y era traer unas cuestiones allá de Maicao, pero yo no soy experto en eso. Pero como uno no, yo digo, yo voy, compro y traigo y tal, ¿no? Recuerdo que reuní aquí, reuní acá, tal, presté por acá y tal, bueno, en el Son reuní como casi más de 500.000 pesos y salí contento. Cogí mi Guayana 17, salí medianoche, llegué a Maicao como a las 4 de la mañana, vamos aquí, pero como dicen por ahí, uno aprende en la marcha, sinceramente, y como dicen por ahí, el comerciante tiene que tener dos capitales, el que pierde y después el que va a recuperar el negocio. Es la realidad ya. Y compré lo que iba a comprar ya. Y venía yo mismo sacando cuentas, ya. Compré esto de tanto, ahora mi esposa lo vendía tanto, allá lo compraba tanto, nos quedan tanto, etc. Pero no contaba, porque primero no tenía la experiencia, no contaba con los retenes que hacen por ahí por arriba, ya. Paren el bus, lleva ahí la mercancía, factura no tengo, dejen eso aquí. El policía de quiebre que allá me dio de los 80 soles que traía, me regaló uno, y eso porque se lo pedí. Pero sí, o sea, lo que te quiero decir es que uno gana y uno pierde. Uno hay en el mundo del comercio, yo trabajé en el mercado muchos años y hay una cantidad, sinceramente, de personas que, como te decía, hay un señor ahí que él se ha levantado como 3 veces, cuando digo se ha levantado, y hoy en día tiene plata. Tiene un rasgo de sencillez, o sea, porque, o sea, por lo que he visto, sinceramente, o sea, a pesar de que tiene plata, no voy a dar el nombre, pero tiene cierta sencillez, primero porque viene de abajo, ya, santanderiano. Pero entonces él se ha ido a pique varias veces, al suelo así, pelado, sin nada ya. Pero sin embargo, el hombre como que no se identifica con las cosas de la vida, saca fuerza y nuevamente se levanta. Oye, y ya lo dice ya. Y él lo dice, o sea, conozco el caso por medio de mi esposa, que también está dentro de ese mundo, y él lo dice, si ya yo pierdo, ya eso a mí no me hace, porque yo he perdido 3 veces en la vida y vuelvo y me levanto. O sea, esa comprensión, para dos personas que no tenemos la comprensión o podríamos decir la madurez psicológica para muchas veces entender de que son dos aspectos de una misma cosa, regida sencillamente por un péndulo. Ahora, si tú te identificas con la pérdida, esa identificación te puede incluso llevar a contraer una enfermedad con muchos problemas. ¿Cuántos comerciantes hay del mercado de Barranquillita no se han quitado la vida sencillamente porque lo han perdido todo? ¿Cuántos comerciantes por estar apegados a las cosas materiales? Que vi también el caso ahora que hubo la última recesión económica en el mundo, que también cogió a Barranquilla y a Colombia en general, y ahí, o sea, un señor que él también, o sea, no lo perdió todo, pero quedó, iba perdiendo. Ahora tienes que mantener un local que vale millones el arriendo, tienes que mantener 8, 10, 15 empleados, o sea, voy soltando empleados, pero llegó un momento en que cuando se vino a dar cuenta ya era demasiado tarde. Ahora él viene de familia pudiente, de familia que vienen, o sea, como dicen por ahí, prácticamente, o sea, son árabes y vienen de una familia donde hay plata.
Vea, los hermanos le decían, mira, pero deja ese negocio, deja ese local, alquila un local allá, acá en este mercado que es más pequeño, es más barato, y cuando pase la crisis, nuevamente te levanta. Pero como uno realmente no está acostumbrado muchas veces a perder, uno muchas veces está apegado como te digo, a la materia, a las cosas materiales, entonces el tipo no quería por el qué dirán, por el estrato social, etcétera, etcétera. Vea, pero es tanta la presión porque tú sabes lo que es una crisis económica. Y esa presión, compañero, ese estrés que cargaba el señor, lo conllevó incluso a 2 preinfartos. No sé cómo estará ahora, tengo rato que no le pregunto a mi esposa, pero lo que sí sé hasta cuando ya no podía más y le dieron los dos preinfartos, ay, la mujer lo dejó. Y la mujer después le dijo, cuando tenga plata hablamos. O sea, que a veces los matrimonios huelen a cuenta de banco, que es el problema, huelen esa plata, etc. Entonces lo que te quiero decir es que si nosotros comprendiéramos, vuelvo y te repito, el ganar y el perder, no sufriríamos en la vida. El progreso, el atraso, uno ve por ejemplo las grandes naciones, los pueblos, las ciudades, etc. Todo está regido por la ley del péndulo. Aquellos que tenemos tanto tiempo en Barranquilla, posiblemente de toda la vida acá, y de pronto aquellos que vivimos en el sur, nos dimos cuenta del atraso que tenía el sur hace de pronto unos 7 años para atrás. O sea, para aclarar mejor, hace como unos 5, 6, 7 años ha habido un adelanto hacia el sur. Por ejemplo, que en un barrio del sur, allá había calles que nunca las pavimentaron. Ese barrio tiene más de 40 años. Calles que nunca la habían pavimentado. El sur no tenía agua, el sur no tenía gas, el sur no tenía alcantarillado. Es lo que tiraron los famosos telegramas. Ya. Pero entonces lo que te quiero decir es que de la noche a la mañana el sur de pronto empiezan a pavimentar calles, meten los alcantarillados, pero sencillamente, compañero, no que la gobernación, que la alcaldía, no. Son unos instrumentos, sí, podemos afirmar, porque todos somos instrumentos a nivel de la divinidad, ya sea todos somos instrumentos, ya sea para el bien o para el mal. Entonces, dentro de esto, pero en sí es porque todo está regido por el péndulo. Y así podemos ver, por ejemplo, uno puede ver, por ejemplo, en la antigüedad, podía ver uno, por ejemplo, lo que era el pueblo, o sea, el pueblo judío que estaba prácticamente como nómada en el desierto, y después, o sea, el pueblo de Egipto se veía arriba con todo su poderío económico, pero después cayó el pueblo de Egipto, entonces surge lo que se llama el pueblo hebraico, y después cae lo que se llama el pueblo laico y surge lo que se llama una Roma que es triunfante y que se sostiene sobre los hombros de muchos pueblos. Ahora miremos acá en esta época, uno ve por ejemplo las grandes potencias, uno ve que de pronto surgió una vez lo que se llama la Unión Soviética, y después cayó la Unión Soviética, y ahora después más adelante que surge lo que se llama el Imperio Americano, pero todo es por el péndulo, la ley del péndulo, cuando va de un extremo a otro. Pero ahora mismo está el poderío del Imperio Americano, pero cuando el péndulo se precipita hacia el otro lado, también caerá el Imperio Americano y surgirán otros imperios. O sea, en la vida, vuelvo y te repito, todo está sometido por esta ley y hay que comprenderlo. Y así podríamos hablar, por ejemplo, de lo que es acá el triunfo y la derrota. Nos sentimos victoriosos cuando conseguimos algo en la vida. Al igual sufrimos, como te decía hace un momento, y que es similar a la pérdida de ganancia cuando de pronto perdemos algo en la vida. Uno ve, por ejemplo, la gente dentro, ya que estoy viendo esa diapositiva allá, y uno ve dentro de la inconsciencia de la humanidad cómo la gente fanática del fútbol se contenta. Está bien, ese es el problema de cada quien, lo estamos criticando ya, pero cómo se contenta cuando de pronto los equipos son campeones, pero hay de que el equipo lo pasen a la vez. ¿Qué siente la persona? Muchos, ahora que pasaron un equipo a la vez, no voy a dar el nombre, muchos, y ahora salió la noticia, les dio un infarto, o sea, no le dio un infarto, sino tuvieron problemas del corazón, fueron internados más de 8 meses, no, porque bajó a la vez, no, pero ¿qué ve? Eso realmente no tiene ninguna realidad ya. Hoy nosotros nos sentimos contentos de haber encontrado los estudios gnósticos, cualquiera de nosotros.
está bien. Pero posiblemente por falta de comprobación, pues sí, posiblemente por falta de madurez espiritual, o de pronto por cualquier cosa en la vida, así como nos sentimos alegres de haber encontrado estos estudios, de la noche a la mañana de pronto podemos pasar para el otro extremo del péndulo y nos sentimos defraudados. Y cualquiera así, en cualquier campo religioso se da, compañero. Es decir, uno de la noche a la mañana puede pasar de lo que se llama de un idealismo a un materialismo. Muchos de nosotros posiblemente éramos ateos, de pronto hasta ni creíamos en Dios. Yo conozco el caso de un compañero que está en la dosis, pero él antes de entrar a la dosis era materialista. No creía en Dios, creía en el comunismo, etcétera, etcétera. Pero después de la noche a la mañana, irse entre el péndulo para otro extremo, entonces cayó en el plano del idealismo y conoció la gnosis y ha hecho muchas cosas en la gnosis ya. Y así ha habido, yo recuerdo por ejemplo, lo que pasa es que se me escapa el nombre, sinceramente, si alguno lo sabe me lo recuerda, pero, o sea, aquí hubo un atentado a un dirigente sindical y creo que una de las, él la uso para entender, para hablar más claro ya. A él hicieron un atentado, se me escapa el nombre, y él dentro de ese atentado, o sea, él vivió un lapso de una experiencia cercana a la muerte, y vivió, o sea, y contó la experiencia, etcétera, pero el hombre, o sea, antes del atentado, el hombre era marxista, el hombre era ateo, o sea, el hombre era, mejor dicho, no creía en Dios. Cuando el hombre salió de esa crisis por el producto del atentado y hizo un discurso a la gente que tenía él, lo primero que dijo: hay que agradecerle primero a Dios por la vida que me ha dado. Entonces la gente se quedó asombrada, pero era un tipo que negaba a Dios. Ya. Y dijo: hoy tengo tanto guardaespaldas, pero tengo uno más que es Dios. Entonces de ahí, pero pasa de un materialismo a un idealismo. Hay personas, por ejemplo, que de la noche a la mañana, hablando de esto, hay personas que son idealistas, hay personas que son religiosas. Yo conozco un señor que él, por ejemplo, él es una religión y devoto, o sea, consagrado a dicha religión, compañeros. Pero a él se le murió la esposa, ya. A él se le murió la esposa y de paso tuvo una muerte trágica. Y él, o sea, desde que se murió su esposa, él se salió de la religión. Él ahora no cree en Dios. Y de paso hasta se metió en el alcohol de para allá. Entonces lo que te quiero decir es que, igual que te repito, cualquiera de nosotros, si no tiene podríamos decir una madurez espiritual, o sea, si nosotros realmente, compañeros, no soportamos nuestra estadía sobre un autoconocimiento, o sea, conocer y eliminar nuestros defectos, cualquiera de nosotros de la noche a la mañana nos podemos salir de las enseñanzas gnósticas. Por eso es que siempre hemos motivado, y el Centro Nile trata de motivarlo a todos ustedes a que tratemos siempre de comprobar, o sea, no traguemos entero, vivamos la dosis, lleguemos a la práctica de esta enseñanza para tener una base sólida. Y cuando posiblemente pasen estos extremos, no nos afecten a cada uno de nosotros. Existe lo que se llama la paz y la guerra, son extremos del péndulo, compañeros. Eso hace parte del péndulo. Y a toda época de paz le sucede una época de guerra. Ahora estamos más o menos, pero dice la Sagrada Escritura de que cuando haya rumores de guerra y guerra es porque los tiempos del fin han llegado. Bien se sabe de que nosotros estamos a un paso de una tercera guerra mundial. Y gracias a las enseñanzas del maestro Samael, afirma de que la tercera guerra es peor que las dos anteriores. Entonces, nosotros sinceramente, compañeros, o sea, cuando lleguemos a una tercera guerra mundial, si estamos vivos todavía, podemos decir de que sencillamente porque el péndulo se ha ido hacia otro extremo. También podemos ver, como vemos acá, por ejemplo, la alabanza, el imperio, una vez se siente engreído, una vez se siente deprimido, etcétera, etcétera. El maestro Samael, a lo peor, afirma él, cuando estuvo en una reencarnación, él escribió un libro que se llamó La imitación de Cristo, una de sus reencarnaciones.
Y él ahí escribió una frase muy sabia, y es: no soy más porque me alaben, ni menos porque me vituperen. O sea, pero uno se porta. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes en este momento, ninguno de ustedes sirve para las cosas. Y ninguno de ustedes está interesado en esta conferencia. Cualquiera reacciona, ¿verdad? Y de pronto alguna hasta se molesta y se para de la silla y se sale del centro de conferencia, que se siente ofendido en esos momentos. Pero ¿qué nos hace sentirnos ofendidos? ¿Qué nos ofende o qué nos hiere? El amor propio, el orgullo en cada uno de nosotros, porque es que nosotros siempre tenemos la tendencia a que siempre nos estén dando palmaditas en los hombros. O sea, nuestra tendencia siempre es que nos estén tratando bien. Cuando alguien de pronto nos trata mal, cuando alguien nos insulta, a nosotros no nos gusta. Pero hay que comprender de que tanto alabanza como vituperio son dos cosas de una misma cosa. Y podríamos decir que tan orgulloso es aquel que se siente engreído, ensalzado, como tan orgulloso es aquel que se siente ofendido, deprimido, etc. Ahora, si yo le dijera todo lo contrario, si yo les dijera que ustedes tienen cara de ángel, si yo les dijera que ustedes tienen cara de maestros, que ustedes tienen, parece que tuvieran los poderes desarrollados, eso me lo miran cómo se ríe. Entonces uno, caramba, y sí, bonito decirte, porque eso es lo que nos gusta ya. Y el problema es que las demás personas, lo que debemos comprender es que las demás personas tienen el poder muchas veces de dominarnos a cada uno de nosotros. Uno, por ejemplo, sale contento de la casa hacia la calle, a cualquiera nos pasa. Sale contento, alegre ese día, etcétera, cantando como sea y tal, pero hay de que alguien en la calle de pronto te insulte, hay que de alguien en la calle de pronto te diga unas cuantas verdades, automáticamente ese estado de ánimo, ese estado de contentamiento que tenemos pasa a su aspecto opuesto y nos sentimos rabiosos, etcétera y tal, ¿ya? Vea, uno, por ejemplo, aquellos que de pronto conducimos algún vehículo, podemos ver cómo nosotros cambiamos eso. O sea, uno cambia muchas veces de estado de ánimo, pero es el frente. Una vez se va por la calle manejando la moto y hay que alguien se te atraviesa enseguida, tú no reaccionas. Ahora, si no reacciona uno, porque tú sabes, de pronto es gnóstico, de pronto es el conferencista que va en la moto, qué sé yo, por lo menos uno piensa. Y si no piensas, por lo menos coges y te le pegas el dedo al pito hasta que... Ya, pero ese pito que sonó así, sonó de rabia, sinceramente. Les digo porque lo he hecho. Yo lo he hecho sinceramente, entonces. Pero o sea, cambia uno automáticamente, que es el problema, pero porque estamos, o sea, las demás personas, vuelvo y te repito, tienen el poder de tener un dominio sobre nosotros, sencillamente porque nosotros estamos influenciados por lo que los demás digan o piensen de cada uno de nosotros. Entonces nosotros le diéramos comprender, compañero, vuelvo y te repito, el problema es psicológico. El problema es psicológico, y si nosotros tenemos realmente un control, un estudio de nuestra parte psíquica, de nuestra psicología en particular, nosotros podríamos automáticamente ir saliendo de esos dos extremos del enfermo. Y la vida, o sea, la vida tiene en la vida uno ve tantas cosas en donde realmente vuelvo y te repito, pasa uno de un extremo a otro. Uno ve muchas veces cómo la gente, vuelvo y te repito, consigue las cosas con tanto esfuerzo, pero en la noche de la mañana hay que perder. ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo hace? Si uno comprendiera de pronto las palabras de Job, dice, Dios me lo dio y Dios me lo quitó, y alabado sea tu Señor. O sea, uno hoy tiene, mañana no tiene, hoy ganas, mañana pierdes. Hoy estamos acompañados, mañana podemos estar solos. Hoy de pronto tienen sus hijos, mañana de pronto no pueden tenerlos. O sea, es la comprensión que debiéramos tener nosotros para evitar sufrir cuando se presenten ciertas circunstancias de la vida. Entonces, así como todo tiene podríamos decir dos polos, así como todo es dual en la existencia, así podríamos afirmar de que nosotros, nuestra parte psicológica, nuestros defectos, podríamos decir también tienen dos caras. Siempre, compañero, una superficie nos está indicando de que siempre va a tener una cara en el reverso, es decir, todo en la vida tiene dos caras, para entender ya. Lo que pasa es que nosotros nos hemos quedado mirando sencillamente una sola cara de eso que se llama vida. Nos hemos quedado sencillamente con
la parte buena, positiva, con la ganancia, con el triunfo, etcétera, etcétera. Pero nos hemos olvidado de la otra cara de la vida. Y por habernos olvidado de la otra cara de la vida, cuando se presente por ley del péndulo, entonces no estamos preparados para afrontar las circunstancias difíciles, entonces lo que hacemos es sufrir, que es el problema de cada uno de nosotros. Entonces, así como todo tiene dos caras en la vida, así nuestros defectos psicológicos también tienen dos caras. O sea, el yo defecto tiene esas dos caras. Y esos dos aspectos del yo defecto, podríamos decir, se manifiesta en cada uno de nosotros. Por ejemplo, nosotros venimos a la gnosis. Entendemos de que hay unas claves psicológicas. Entendemos de que cuando nosotros descubrimos un defecto, pedimos a nuestra Madre Divina: Virgen, Madre de Cristo, elimíname este defecto que me está llevando a robar, a matar, a pelear, a insultar, etcétera, etcétera. Si nosotros actuáramos así, compañeros, nosotros diéramos un cambio y se diera, podríamos decir, un desarrollo interior espiritual. Pero si nosotros no actuamos de esa forma, en primer lugar, ¿qué hacemos? Nos convertimos en unos hipócritas. Es decir, hipócritas fariseos que sencillamente aprendemos a esconder el lado oscuro, el lado negativo, podríamos decir, o una cara de ese defecto, y sencillamente afloramos la otra cara de ese defecto. ¿Esto qué quiere decir? De que de pronto nosotros, al llegar a la gnosis, de pronto algunos de nosotros, por decir así, fuimos ladrones. Como está acá en el ejemplo más claro, cualquiera de nosotros fuimos borrachones, o mejor dicho, no fuimos. De pronto, hasta ahora el 25, cualquiera de nosotros se metió su trago de ron, y de pronto mañana también está pensando en tomárselo. Pero entonces, lo que te quiere decir es que uno tiene ese yo alcohólico, por decir así. Cuando tú tomas, o cuando uno toma y te emborrachas, es una cara de ese yo alcohol que está en nosotros. Pero cuando nosotros, compañeros, entramos a la gnosis, pero no practicamos las claves psicológicas, no practicamos la clave de sol, y no aprendemos o no sentimos la necesidad de eliminar nuestro defecto, entonces muchas veces lo que hacemos es sacar la otra cara de ese mismo yo. Entonces ya yo no tomo, porque aquí hay estoy en la gnosis, ya yo estoy en tal religión. Entonces, por el hecho de que uno ya supuestamente no toma, no quiere decir de que uno no tenga ese defecto del alcohol, sino que sencillamente ha sacado la otra cara. ¿Y cómo se puede cómo uno podríamos decir, verificar cuando se está manifestando la otra cara de ese defecto y que uno cree de que ya no lo tiene? Cuando uno normalmente tiene la tendencia de juzgar a las demás personas, cuando uno normalmente se lo ve a las demás personas. Por eso es que una clave de alta psicología es que las demás personas se convierte en un espejo donde nosotros nos podemos mirar de cuerpo entero. Porque es que lo que nosotros le vemos a las personas, compañeros, como humanos, muchas veces lo llevamos nosotros multiplicado. Lo que pasa es que como hemos aprendido a ocultar, que posiblemente lo hemos hecho hasta el sol de hoy en día, hemos aprendido a ocultar los aspectos, podemos decir, la cara de cualquier defecto, el aspecto malo, y hemos sacado el aspecto bueno. Pero en sí es el mismo yo. Es el mismo yo que sencillamente está, como decimos acá en el Anael, está penduleado, o sea, está manifestando el otro lado. Y eso nos conlleva, vuelvo y te repito, a creer de que realmente estamos haciendo algo a nivel espiritual. Entonces lo que vale más es que sencillamente nos analicemos seriamente. ¿Por qué? Porque estos compañeros, de la noche a la mañana, así como tú dices de que no tomas pero no has eliminado el defecto, y mañana precisamente la fecha para traer la colación, y mañana te brindan una cerveza, un trago de ron, así como has aflorado un aspecto, por decir algo bueno de ese defecto, así mañana puede salir otra vez el yo borracho, el aspecto malo, o sea, de ese defecto, y puedes sencillamente mañana tomar, emborracharte, perder el año y ya, en pocas palabras. Y cualquier defecto tiene siempre esas dos caras, o sea, debemos aprender a mirarla, pero solamente se puede mirar cuando nosotros aprendemos a observarnos, es decir, cuando aprendemos a practicar la clave de sol. Entonces nosotros, compañeros, como les decía, el problema es psicológico,
sufrimos sencillamente porque no aprendemos a ver las dos caras de una misma moneda, es decir, las dos caras de una misma cosa. Y la finalidad de la gnosis y lo que enseña el maestro Samael es que cada uno de nosotros tenga un procedimiento, una didáctica que nos permita realmente ver las dos caras de eso que se llama vida, o de los diferentes problemas que tenemos cada uno de nosotros. Para ello, por eso el maestro Samael enseña de que si uno realmente aprendiera a meterse dentro de lo que se llama un círculo mágico, es decir, vea, nada nos cuesta a nosotros en este momento imaginar, por decir así, un círculo alrededor de nosotros y visualizar de que alrededor de ese círculo, por decir así, y eso lo podemos utilizar hasta como una práctica dentro de una relación, visualizar todos los acontecimientos de la vida, es decir, tanto lo bueno como lo malo, la pérdida y la ganancia, la soledad y el acompañamiento, etcétera, etcétera. Si nosotros, compañeros, nos metiéramos, por decir así, dentro de ese círculo mágico, y hay que aprender a utilizarlo, aprendiéramos a no identificarnos con las diferentes circunstancias de la vida. Y cuando uno no se identifica, entonces uno no sufre, porque es que el sufrimiento es producto de nuestros efectos psicológicos. Ustedes aprendieran sencillamente a observar lo bueno y lo malo. Que hoy de pronto llegas a tu casa, por ejemplo, mañana o el día que llegues, y le dices a tu esposa o a tus familiares, buenos días, pero de pronto no te los contesta. Ay, que ¿sabes por qué? O no te escuchó, o a un vecino. ¿Y cuántas veces nosotros nos ha pasado de pronto que saludamos a un vecino y el vecino no nos contesta y ya empezamos a criticar al vecino? Es más, de ahí se puede generar una enemistad. Pero al pasar el tiempo de pronto llegamos a saber de que el vecino fue que no nos escuchó los buenos días. Pues si nosotros comprendiéramos eso, vuelvo y te repito, entonces no sufriríamos. Entonces las circunstancias de la vida, como vemos acá, lo desagradable, lo triunfo, el fracaso, eso que se llama bueno, todo eso podríamos analizarlo. Y vuelvo y te repito, puedes hacerlo como práctica. Tú te sientas, te relajas, puedes hacer 3 respiraciones profundas y empiezas a visualizar con tu imaginación un círculo a tu alrededor y puedes empezar a ver todos los acontecimientos, incluso hasta de este año, lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo, lo que te ganaste ayer, lo que perdiste hoy, etcétera, etcétera, para comprender de que a través de este círculo mágico, entonces nosotros nos podríamos liberar de la ley del péndulo, pero no solamente es imaginación, no solamente es una práctica o relajación. Lo que más importante de esto que hemos dicho es que ese círculo mágico del cual estamos hablando solamente, o sea, se puede dar en podríamos decir, ante las diferentes circunstancias de la vida, cuando nosotros realmente aprendemos a colocar lo que es la conciencia ante todos los eventos que se nos presentan. ¿Qué quiero decir con esto? Hombre, que hay veces uno, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué día tenía que traer un dinero acá? No sé qué cantidad de dinero, no me acuerdo, pero en el camino se me perdió. Pero yo tenía otra plata. Pero sinceramente, o sea, cuando yo llegué ahí me revisé el bolsillo, tenía la plata. Pero gracias, digo gracias, ahí ves a lo poquito que uno practica la gnosis, en ese momento me estaba observando, o sea, estaba practicando la clave del sol, estaba analizando mis pensamientos, etcétera, para aquellos que ya manejan un poquito la práctica, y realmente, o sea, bueno, se perdió. No lo sé. Acá hay otra plata, vamos a sacarla. Y se da lo que se tiene que dar, y listo. Pero o sea, sinceramente, y es una de las pocas veces, porque yo he perdido bastante en la vida. Y ustedes lo saben con los ejemplos que les he contado. Yo he perdido ya que ya sinceramente, o sea, uno como que no le hace, ya como ya como que bueno, se perdió y uno mañana miramos a ver qué pasa. Sería una filosofía ya. Pero entonces, o sea, fue uno de los únicos, de los pocos momentos, sería mentira decir que todas las veces está uno dentro de ese, olvídate. Es uno de los pocos momentos donde yo no sentí
ningún sufrimiento por la pérdida de algo material. Fue uno de los pocos momentos. No ha pasado nada. Y no ha pasado nada porque hasta ahora aquí estamos. Y por eso no he dejado de comer, por eso no he dejado de pagar la luz. La vida sigue, como dicen por ahí. Entonces, ese círculo mágico que decía, nos ayuda, nos libera automáticamente. Pero para ello, compañeros, debemos aprender a vivir conscientemente. Vea, ¿qué es vivir conscientemente? Hombre, aprender a practicar la clave de sol de instante en instante. ¿Por qué siempre el maestro Samael y el centro Anael trata de motivar de que esta práctica sea de instante en instante? Porque uno no sabe qué va a pasar. Uno no sabe qué nos espera a la vuelta de la esquina. Uno no sabe qué pasa mañana. Y si nosotros, compañeros, en el momento que pasen circunstancias agradables o desagradables, si estamos realmente dentro de un estado de conciencia, es decir, nos estamos autoobservando, estamos analizando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nosotros no reaccionamos en una forma inconsciente ante cualquiera de las dos circunstancias. Entonces, por eso es que el maestro Samael, igual que repito, el centro de él, siempre han tratado de que nosotros, como seguidores, buscadores y practicadores de este conocimiento, tengamos o sintamos la necesidad de practicar el autoconocimiento, la clave de sol, a cada momento, a cada segundo, para aprender, compañeros, a descubrir las reacciones internas, nuestros defectos, producto de las diferentes circunstancias de la vida que se nos presentan, movidas por lo que es la ley del péndulo. Entonces, uno se va a liberar, o sea, la única forma de liberarse esta ley, porque hace parte de las 48 leyes, y las leyes son mecánicas y rigen para la inconsciencia de nosotros, es decir, de que cuando vamos despertando conciencia, gradualmente nos vamos liberando de las leyes, ya sea la del péndulo, ya sea la del karma, ya sea la de la recurrencia, etcétera, etcétera, y vamos aclarando un poco más nuestro destino, porque es que nuestro destino no es más que un conjunto de leyes. Y entre más inconscientes estemos nosotros y actuemos en la vida, podríamos decir de que estamos más sometidos a las diferentes leyes y más negro o más oscuro puede ser nuestro destino. Pero entre más conscientes estemos, entre más practiquemos el autoconocimiento, más nos vamos liberando de las leyes y podríamos decir más, podríamos aclarar, enderezar o trascender eso que se llama destino. Es cuestión de voluntad, es cuestión de sentir la necesidad. Y es cuestión de practicar, no queda otro camino, estimados compañeros. Bueno, hasta aquí mis palabras, estimados.